Las evaluaciones proyectadas en el programa Televisar son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. Saludos, país. 16 de febrero. Un día como hoy se cae un pedazo de la patria en términos físicos, pero se levanta un gran tesón espiritual, porque un día como hoy del año 1973 fue asesinado para mí el tercer hombre de la República. Fue asesinado Francisco Alberto Camaño Deñó, el coronel de Abril, el presidente constitucional del año 1965. Ese hombre que de repente y de la nada, pero también del propio fuego patrio, se levanta y enfrenta a la mayor potencia militar que conoce la humanidad. Enfrenta la afrentosa intervención, ocupación norteamericana de los yanquis a nuestro territorio. Francisco Alberto Camaño Deñó se vistió de gloria, no solo ese 24 de abril glorioso de 1965, sino y sobre todo el 28 de abril de ese año, cuando decidió, fusil en mano y alma en el cielo, abrazar de una vez y para siempre el ideario de Juan Pablo Duarte y decir: aquí hay patria, carajo. Y mandó al embajador intruso a eso mismo, al carajo, y le dijo: usted verá que aquí hay hombres, que aquí hay patriotas dignos que se respetan, porque el embajador norteamericano le pidió que se rindiera ante las fuerzas asesinas de Elías Wessing Chávez. Y Camaño se levantó, dio par de golpes en el escritorio y salió hacia la cabeza del puente Duarte. Y a partir de ahí otra historia se escribió y está escrita a fuego, a sangre, a jirones de patria. Desde ese momento Francisco Alberto Camaño Deñó se levantó y se levantó para siempre, para no morir jamás. Por eso, en este día, don Rafael Molina Morillo, un hombre al que no conocemos personalmente y al que hemos visto como un hombre conservador, quizá lo he visto así, y lo confieso, por sus posiciones como periodista al frente de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha estado siempre reivindicando el derecho de los empresarios ante que el derecho a la información veraz, transparente, o el derecho de los trabajadores de la prensa. Y su manera de fustigar a Cuba y la Revolución Cubana por la posición con que se ha manejado frente a los medios de prensa y el control que ha tenido los medios de prensa para evitar que el imperialismo por ahí le hagan un hueco insalvable a la Revolución Cubana. Y eso entonces me llevó a tomar distancia de Rafael Molina Morillo. Sin embargo, en los últimos años he estado siguiendo sus notas editoriales y sus buenos días.
y he visto en él a un hombre de la patria, a un hombre que se sacude ante la inmoralidad de los políticos que nos desgobiernan. Y en este día, 16 de febrero, trae una nota editorial que hay que leerla porque está escrita en palabras de oro. Y dice: el Camaño heroico. Este periodo denominado Mes de la Patria está enclavado en la memoria de los dominicanos por múltiples hechos históricos, entre ellos la independencia nacional, fin del bicentenario del natalicio de Ramón Matías Mella, y hoy, de manera excepcional, nos sobrecoge la fecha negra de la muerte de Francisco Alberto Camaño de Ño. Este último hecho, en virtud de su huella profunda en la historia reciente, es el que queremos destacar. Ocurrió el 16 de febrero de 1973 en la cordillera central de nuestro país. Años antes, en 1965, comandó las tropas escindidas de las Fuerzas Armadas que se enfrentaron a la 82 División Aerotransportada de la Armada de los Estados Unidos, conformada por 42.000 marines. Militar y héroe no son dos palabras que definen con verdadera justicia su acrisolada estatura. Apenas contamos 44 años de aquella oprobiosa muerte, pero cada día se crece y sin miedo valoramos hoy el calado de su decisión. Camaño, a través del tiempo y generación tras generación, está y estará de manera íntegra en nuestra historia nacional. Un hombre que en su tiempo hizo lo que sus más preclaros valores le indicaron que debía hacer. Ese hombre asumió una actitud, dio un paso al frente cuando otros vacilaron. Y hoy en día, nuestro país, la patria, todos los dominicanos tenemos en él una figura que admiramos y debemos honrar hoy y siempre. Esa es la nota editorial de don Rafael Molina Morillo en este día, valorando en términos históricos la figura de Francisco Alberto Camaño de Ño, quien, para mí, después de Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, constituye la figura esencial, es decir, la tercera personalidad de nuestra historia en términos políticos es Francisco Alberto Camaño de Ño. Un simple militar, lo fue a sus inicios, pero a partir del año 1962, cuando tiene que enfrentar la corrupción en la Policía Nacional, con toda verticalidad la enfrentó. Y siendo un simple coronel, enfrentó al jefe de la policía de entonces por corrupto. Y esto, muy a pesar de que su padre, el general Fausto Camaño, llegó a ostentar el mayor rango militar en la época de la dictadura oprobiosa de Rafael Leónidas Trujillo. Y sin embargo, Camaño dio siempre muestra desde muy muchachito de verticalidad, de honradez, de dignidad y sobre todo de sentido humanista, de sentido de igualdad frente a todos los seres humanos. Siendo hijo de quien fue, nunca se sintió mayor o más importante que sus compañeritos de estudio porque eran hijos de un obrero o de un simple empleado público o de un simple soldado. Vio a todos sus compañeritos con igualdad, y cuando veía a un niño de su estatura que no tenía ropa o que andaba muy mal vestido, fue siempre capaz de desprenderse de su propia ropa para regalarla.
es el hombre que en términos del desprendimiento más se aproxima, por su trascendencia política, por supuesto, y figura conocida, que más se aproxima al padre de la patria. Ahí inicia con esa concepción vertical frente a la corrupción, a lo interno de la Policía Nacional. Pero en el año 1965, decíamos, se casa con la gloria, entra a la historia, y a partir de ahí, al vivir en carne propia la monstruosidad del imperio, empezó a radicalizar sus ideas, a aferrarse más a las ideas de patria, de libertad, de soberanía, y a asumir entonces a partir de ahí una conciencia antiimperialista. No pudo vencer a las tropas interventoras, a las tropas de ocupación. ¿Y cómo podía vencerlas? Con el corazón, con el alma, con el decoro de patria, con un pueblo y un ejército popular inadecuadamente armado para combatir a los interventores. Pero aquello eran 42.000 marines de las 82 compañías aerotransportadas del imperio, con el ejército más potente, más fuerte que conozca la humanidad. Pero no pudo ser derrotado. Hubo que sentarse a negociar con él, de igual a igual. Por supuesto, como decía Ernesto Guevara de la Serna, al imperialismo ni un tantito así. No se puede confiar en él jamás. Y entonces, después que se pacta lo del acta institucional, él tiene que salir al exilio como agregado militar de nuestra embajada en Londres. Allí se dedica a estudiar, a formarse como hombre nuevo, y tiene contacto con La Habana. Fidel procuró hacer contacto con Camaño. Y desde Londres, el día 6 de agosto del año 1966, le escribe una carta a Jotin Curi, quien había sido su ministro de Relaciones Internacionales, de Ministros Exteriores, en el gobierno constitucional de 1965, el gobierno en armas de la República, formalmente investido por el Congreso que fue electo en el año de 1962 y que asumió en el año de 1963. En esta carta a Jotin Curi, Camaño le dice, entre otras cosas, y ahí queda en cierne ya en el lejano 1966, plasmado el ideario, la fuerza de sus ideas, hacia dónde se encaminaba Camaño y su visión antiimperialista. Y le dice, estimado amigo, son estas palabras, son estas para saludarle, a la vez desearle salud en unión de sus familiares. Y lo trataba de usted, el sentido de respeto de Camaño hacia el otro, hacia la otra. Amigo mío, tengo que quejarme de que no me escribes, como nos comprometimos antes de mi partida. Después de tu última carta, antes de las elecciones, te he escrito 2 veces y no he recibido contestación. Cuando se está fuera de la patria, pero con el pensamiento constantemente en ella, como es mi caso, toda información es deseada y bien agradecida. Antes que nada, permíteme decirte que sigo muy de cerca tu trabajo y postura en el Congreso, el canciller de hierro del gobierno constitucional en armas. Sigue su misma línea vertical. Es saludable ver los hombres que ayer en los momentos difíciles de la guerra patria defendían los intereses del pueblo con verdadero tesón, hoy siguen defendiendo al pueblo desde otro frente de batalla. Ya Camaño tiene la visión de pueblo, la visión de la batalla, del compromiso con la patria. Veo y estoy bien enterado del desenvolvimiento de la oposición constructiva, y aunque es difícil la batalla, se está defendiendo y manteniendo en alto la dignidad y los intereses del pueblo. Ese es Francisco Alberto Camaño,
el hombre que está pensando en la dignidad y los intereses del pueblo. Y sigue Francisco Alberto Camaño. Conozco de todas las trabas que les ponen en el Congreso, pero nuestro equipo es superior al otro y seguirá la lucha. Paso ahora a pedirte lo siguiente. Me gustaría conocer tu criterio personal sobre los acontecimientos actuales en nuestra patria. Por ejemplo, ¿se mantienen nuestras grandes mayorías activas? Clase trabajadora, en suficiente actividad para no caer en el conformismo que atrasaría, como es natural, el proceso histórico de nuestra nación. Oiga, qué expresión. El proceso histórico parecería que está utilizando una categoría marxista en el lejano 1966, 6 de agosto. Y le sigue preguntando Francisco Alberto Camaño de Ñoa Yotincuri. ¿Se organiza la universidad y sus agrupaciones estudiantiles y se mantiene la actividad adecuada, así como la orientación hacia el futuro? Podría hacerte infinidad de preguntas, pero dejo a tu criterio cualquier otra que creas de importancia. Inclusive, te pediré plantearle estas preguntas al equipo de los magníficos muchachos que estoy seguro deben de trabajar contigo. Para ellos, un saludo de hermano. ¿Cómo se desenvuelve el PRD? Y pudieras adelantarme algo sobre los puntos expuestos por el profesor Bosch sobre su nueva estructuración, te lo agradecería. También te agradeceré tu opinión sobre los demás partidos políticos que estaban en el movimiento armado del 24 de abril. Y para terminar, mi querido amigo, sobre la estructura y miras del gobierno de Balaguer y de los yanquis. ¿Qué visión? No solo el gobierno de Balaguer, es el gobierno de los yanquis, porque Balaguer es impuesto por las botas yanquis. Opinión a este respecto me será de mucho beneficio, pues por análisis puedo concluir en forma subjetiva lo que representa y hacia dónde va. Pero no obstante esto, tus conclusiones son recogidas sobre el teatro de los acontecimientos y me serán de gran utilidad. Te preguntarás o dirás que yo pregunto mucho, más que un estudiante, pero en verdad lo soy. Estudio a fondo los profundos problemas de la patria aún invadida por los puercos asesinos del norte. Oigan esto. Te preguntarás o dirás que yo pregunto mucho más que un estudiante, pero en verdad lo soy, es decir, soy estudiante. Y dice, estudio a fondo los profundos problemas de la patria aún invadida por los puercos asesinos del norte. Y como mi vida por entera la dedico a este pueblo nuestro, tengo que conocerlo y mantenerme al día en todos los aspectos de su vida. Solo así podré seguirle sirviendo hasta la hora de mi muerte. Oigan qué expresiones. Es profundo el pensamiento de Francisco Alberto Camaño, a apenas un año de concluida la parte frontal de la guerra patria. Porque esa guerra patria aún no ha concluido. Es mi apreciación personal. Dice Francisco Alberto Camaño de Ño. Pues el sacrificio de nuestros verdaderos héroes nacionales muertos en defensa de su soberanía reclaman de todos nosotros el máximo esfuerzo y hasta la vida misma, hasta conseguir los ideales por los cuales ellos derramaron valerosamente su sangre. Hermano, esperando su contesta y deseándole éxito en su difícil pero honrosa misión en el Congreso, reciba un fuerte abrazo de quien le aprecia de veras,
Francisco Alberto Camaño, coronel. El propio Francisco Alberto entendió siempre que si algún título modesto podía corresponderle, era el de coronel, porque él sintió en lo más profundo de su alma que este pueblo lo identificaba así, como el coronel de Abril. Y entonces la viuda de Camaño, mi amiga, mi compañera, mi camarada, de muchas batallas y de muchas que habrán de venir, Vicenta Vélez, a veces no quiere que uno se refiera a Francisco Alberto como el coronel, sino como el presidente constitucional. Francisco Alberto fue un hombre modesto, como son los hombres grandes de la historia. Miren, observen cómo él firma esta carta que le dirige el 6 de agosto del año 1966 a Yotin Curi, el canciller de hierro, como él lo denominaba. Tu hermano que te quiere de veras, Francisco Alberto Camaño, coronel, el coronel de Abril, el coronel de siempre. En Francisco Alberto Camaño Deñó tenemos un jirón fundamental de nuestra patria. Por eso decíamos al iniciar el programa que un día como hoy, hace 44 años, cayó en las montañas de Ocoa, en términos físicos, un jirón de la patria. Cayó el cuerpo físico de Francisco Alberto Camaño Deñó. Pero se levantó para siempre una ola de fuego espiritual de esta patria nuestra. El ejemplo, el valor, la dignidad, la hidalguía, el honor y las ideas, la verticalidad del patriota y del antiimperialista Francisco Alberto Camaño Deñó. Y por eso dice don Rafael Molina Morillo, en el editorial que leíamos de esta fecha, y hoy en día nuestro país, la patria, todos los dominicanos tenemos en él a una figura que admiramos y debemos honrar, hoy y siempre. Y entonces ahí voy al punto donde siempre tengo que martillar, porque nos quieren borrar la memoria histórica de nuestro pueblo. Y hay determinaciones internacionales para esto, y serviles en la patria que se prestan a esto. Por eso quieren borrar de nuestro sistema educativo, para que nuestros niños, nuestras niñas, no conozcan el ejemplo memorable de nuestros grandes hombres, de nuestras grandes mujeres de la patria. Porque lo que quieren es convertirnos en simples consumidores de mercancía, de bienes y servicios, de entes productivos, de dinero para la clase gobernante a nivel mundial. Y voy al punto. Los que se levantan como Francisco Alberto Camaño Deñó no mueren. Sus cenizas materiales, físicas, pueden ir al suelo. Del polvo viniste y al polvo volverás, dice la expresión de la palabra. Se levantan para siempre, porque el honor, la dignidad no muere. Los ideales no mueren. Ahora, ¿dónde están los verdugos de Francisco Alberto Camaño Deñó? ¿Dónde está un Elías Wessing y Wessing? Ese asesino que en el 1965 ametralló a nuestro pueblo, a la población civil. ¿Dónde está? En el zafacón de la historia. ¿Dónde está Ramón Emilio Jiménez? Milo Jiménez, el que cobardemente, después de haber asesinado el cuerpo físico de Francisco Alberto Camaño Deñó, le pidió al cabo que le dio el tiro de gracia que con la ametralladora descuartizara el cuerpo físico, y él dijo que no, se negó a hacerlo, porque ya hecho un cadáver había que respetar a ese muerto digno. Y Milo Jiménez cogió la ametralladora
y descuartizó a tiro limpio el cadáver de Francisco Alberto Camaño de Ño. Era un preso de guerra y a un preso de guerra no se le asesina. Hicieron con Francisco Alberto Camaño de Ño lo mismo que hicieron en Bolivia, ahí en la higuera, con el cadáver del Che Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna. Pero son dos íconos de la justicia, de la lucha revolucionaria, de la dignidad, de la soberanía de nuestro pueblo. Y Milo Jiménez, ¿dónde está? En el zafacón de la historia. La gente no puede vivir para buscar fortuna o estar asesinando a los que creen en la justicia. Los que crucificaron a Jesús, ¿dónde están? En el zafacón de la historia. ¿Y dónde está Jesús 2000 años después? Vivo en el corazón de todos los seres humanos que aman la justicia. Y es fuente de inspiración para millones, miles de millones de seres humanos en el planeta. Y vive por siempre, vivirá por siempre, como vive Francisco Alberto Camaño de Ño en el corazón de los buenos dominicanos. Aún hay patria, carajo. ¡Viva Francisco Alberto Camaño de Ño! Vamos a la pausa. Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto,